Muy buenas tardes a todos los presentes. La Dirección General de Presupuesto Público les da la más cordial bienvenida a esta capacitación virtual donde abordaremos el tema alcances para la actualización de la programación de compromisos anual dirigido a los pliegos de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Hoy estamos reunidos con la finalidad de explicar los procedimientos de determinación, revisión y actualización de la programación de compromisos anual según lo establecido en la Directiva para la Ejecución Presupuestaria. Bien, antes de iniciar con la capacitación, debo mencionar que para obtener el material del presente tema, deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, iniciemos con la capacitación y para ello doy la bienvenida a nuestro expositor, Luis Herrera Palomino, analista de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial. Bienvenido, Luis, adelante. Muchas gracias, Shermely. Señoras, señores, funcionarios, funcionarias, especialistas y técnicos de las diversas entidades que hoy nos acompañan en este evento. Tengan ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Herrera Palomino, especialista en presupuesto de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial, sectorista a cargo del Departamento de Piura. Hoy estaré a cargo del desarrollo de este taller en el que revisaremos los alcances normativos sobre la programación de compromisos anual en el marco del Decreto Legislativo 1440 y la Directiva de Ejecución Presupuestaria para el año fiscal 2023. El objetivo que buscamos es dar claridad respecto a la determinación, la revisión y la actualización de la programación de compromiso anual para que ustedes, operadores, tengan bien a gestionar de manera fluida las condiciones previas a la ejecución del presupuesto, ¿no? Y de esa manera puedan atender de manera oportuna los compromisos y las necesidades programadas en el año fiscal 2023. Entonces, para ello, enseguida vamos a abordar los siguientes puntos. Primer punto, vamos a contextualizar el marco legal de la programación de compromiso anual. A continuación, vamos a hacer la definición de la PCA. Enseguida, vamos a ver los principios que rigen el proceso de compromisos anual. Y en el punto 4 vamos a ver el proceso de la PCA, que consiste en la determinación, la revisión y el procedimiento para la actualización de la PCA. Adicionalmente, en el 4.4 vamos a hacer algunos ejemplos concretos de aplicación o respecto a la actualización de la PCA. Entonces, en principio habíamos visto pertinente contextualizar la PCA y ubicarla dentro del proceso presupuestario. Como todos sabemos, el proceso presupuestario consta de 5 fases, ¿no? La programación multianual presupuestaria, que dicho sea de paso, en este momento ya inició y estamos en el momento de la estimación de los ingresos, para luego pasar a la formulación presupuestaria en términos de desagregación del gasto en función a la estimación de los ingresos y posteriormente se da la aprobación presupuestaria. Evidentemente, esto implica la elaboración del proyecto de ley, ¿no? La remisión al Congreso de la República para su discusión y finalmente la aprobación de la ley de presupuesto el siguiente año fiscal, ¿no? Luego sigue la fase de la ejecución presupuestaria, que tiene una correspondencia con el año calendario, dándose inicio el 1 de enero y culminando el 31 de diciembre. Posteriormente tenemos la fase de la evaluación presupuestaria. Como podemos ver en esta lámina, señoras y señores, la PCA se ubica en la fase de la ejecución presupuestaria. La fase de la ejecución presupuestaria se concreta como la ejecución del gasto, dándose inicio con el PIA, ¿no? Luego de ser aprobada, ¿no? Entonces, nosotros podemos observar en la parte inferior de la lámina la ubicación de la PCA. Está entre el PIA y la certificación. Entonces, aquí es importante resaltar que la PCA es una condición necesaria para la ejecución del gasto.
Yo tengo el marco presupuestal que es el PIA, o con unas eventuales modificaciones que se traducen en el presupuesto de ejecución modificado, pero para proceder a hacer la certificación, previamente necesito la PCA, ¿no? Después de hacer la certificación, vienen los pasos siguientes, que es el compromiso, el devengado, finalmente el pago y el giro respectivamente, ¿no? Entonces, tener bien en claro la importancia de la PCA en la fase de la ejecución de gasto dentro de la fase de la ejecución presupuestaria. A continuación, observamos una estructura visual, una gráfica visual del contenido de este taller, un poco para entender el objetivo finalmente del mismo. En el punto 1, 2 y 3, que es, observamos la base legal, la definición y los principios de la PCA, que básicamente es un marco teórico y legal que define la PCA. En el punto 4 tenemos concretamente el proceso de la PCA, que consiste en la determinación, la revisión y la actualización de la PCA. Aquí quería resaltar el punto 4.1 y el 4.2, que es la determinación y la revisión de la PCA. Es un proceso estrictamente adjudicado a la Dirección General de Presupuestos Públicos. Es decir, de oficio la DGPP efectúa la determinación de la PCA inicial y de manera trimestral efectúa la revisión de la misma, ¿no? En el 4.3, la actualización de la PCA es un proceso de interacción, ¿no? Para su concretización. Entonces, los operadores que son ustedes coordinan con la DGPP estrictamente en el marco de lo establecido de las disposiciones en el artículo 9 de la Directiva para la Ejecución Presupuestaria, las actualizaciones de la PCA. Las solicitan a través del CIAF, se hace la evaluación del cumplimiento de ciertos criterios y se aprueba o se rechaza, para el caso de gobierno nacional y gobierno regional. Entonces, hay una interacción activa entre estos dos niveles de gobierno, nacional y regional. También hay una interacción, pero se podría decir pasiva, con los operadores del nivel de gobierno local, ¿no? Porque también estas actualizaciones se hacen a través del CIAF. Sin embargo, la aprobación concretamente se da de manera automática en el sistema, pero sí nosotros como DGPP, a través de los sectoristas, tenemos esa facultad de poder rechazar si es que hay algún descuadre y eventualmente no se logre o no se apruebe la PCA. En el 4.5 haremos dos casitos concretos relacionados a la actualización de la PCA. Enseguida, vamos a observar a continuación el primer punto, la base legal. ¿Ok? El decreto legislativo 1440 es el marco legal base fundamental del Sistema Nacional de Presupuesto Público, en cuyo artículo 37 regula la existencia de la programación de compromisos anual, ¿no? Y también tenemos la directiva 005-2022-EF/50.01, la directiva para la ejecución presupuestaria. Como bien sabemos, la directiva es de vigencia anual, ¿no? Y nos ayuda, es una herramienta normativa que nos ayuda a aplicar las disposiciones de la Ley General de Presupuesto Público y asimismo de las disposiciones que se establecen en la Ley de Presupuesto del año vigente, ¿no? En este caso, las disposiciones de la Ley 31.638, en cuyos artículos 6 al 10 justamente se regula a mayor detalle tanto el concepto, la definición, el proceso, tanto de determinación y revisión y actualización de la PCA. En la siguiente lámina vamos a ver la definición de la PCA. El artículo 37 del decreto legislativo 1440, así como el artículo 6 de la Directiva para la Ejecución Presupuestaria, define la programación de compromiso anual PCA como un instrumento de programación del gasto público de corto plazo por toda fuente de financiamiento.
¿no? ¿Cuál es el objetivo de la PCA? El objetivo concreto es compatibilizar la programación de caja de ingresos y gastos con la real capacidad de financiamiento para el año fiscal respectivo en el marco de las metas y reglas fiscales vigentes, ¿no? Entonces, aquí la importancia de entender este concepto. Podemos hacer un ejemplo concreto para entender la importancia de este instrumento desde la perspectiva de la DGPP. Por ejemplo, vamos a hacer un caso relativamente extremo. ¿Qué pasa si en el año 2023, teniendo ya aprobado el PIA, la ley del presupuesto está dado, el marco presupuestal está dado, sin embargo ocurre algo inesperado, ¿no? Podría ser de repente un desastre natural o un conflicto. Entonces, ¿qué ocurre en un conflicto? Ocurre pues que el aparato productivo se paraliza, se genera el desempleo, la producción cae, el PBI no tiene crecimiento y esto tiene un impacto directo en la recaudación de los ingresos. Entonces, desde la perspectiva de la DGPP, lo que tendría que aplicar a través de la PCA es un ajuste de la PCA considerando la caída de estos indicadores macroeconómicos. Es decir, la recaudación no se va a concretar por la coyuntura o por el contexto de conflicto, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo claro que nos da la utilidad de la PCA desde la perspectiva de la Dirección General de Presupuesto Público. Podemos también hacer un ejemplo mucho más relacionado al pliego. Por ejemplo, ustedes pliego, ya sea gobierno regional, gobierno local, tienen una estimación de recaudación en la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados, pero ustedes saben que esta recaudación se da de manera sistemática, progresiva. Eventualmente, en algunos casos podrían haber ingresos programados que están en el PIA, pero la condición de recaudación es de estacionalidad. Es decir, pudieron haber programado como 100 de recaudación en RDR y por el contexto o por la característica de estacionalidad, estos ingresos recaudados o este ingreso directamente recaudado la obtienen concretamente en el cuarto trimestre, ¿no? Entonces, la PCA tiene que ajustar y tiene que manejar como herramienta y controlar, asumir compromisos en función a la recaudación efectiva de los ingresos. Entonces, la PCA puede ayudar justamente a controlar a que nosotros no asumamos compromisos que no tienen respaldo de recaudación efectiva, ¿no? Otro ejemplo más concreto que está relacionado más a cada pliego, ¿no? En la siguiente lámina vamos a observar o vamos a detallar los principios que rigen el proceso de la programación de compromiso anual, ¿no? Aquí tenemos los 4 principios que están implícitamente y explícitamente en la directiva, artículo 6, ¿no? La directiva de ejecución presupuestaria, que es la responsabilidad fiscal, ¿no? Los gastos que estime ejecutar el pliego deben guardar concordancia con las reglas fiscales, lo que al inicio hemos señalado, ¿no? Nosotros tenemos el decreto legislativo que define el marco de responsabilidad fiscal y ahí tenemos unas reglas fiscales que cumplir. ¿Para qué? Para poder coadyuvar a la salud de la economía. En este sentido, por ejemplo, no podemos excedernos en el gasto público y no podemos tener un déficit fiscal más allá de lo programado o de lo definido en estas reglas fiscales. Entonces, la PCA justamente ayuda a controlar a través de su mecanismo de ajuste, ¿no? Que se cumplan finalmente estas reglas determinadas. El siguiente principio es la consistencia de ingresos y gastos, ¿no? Debe sujetarse a los ingresos que se espera percibir. Efectivamente, no podemos asumir compromisos de ingresos que no se va a tener. Esto es fundamental tenerlo en consideración, ¿no? El siguiente principio es la eficiencia y la efectividad
en el gasto público. Es concordante con una ejecución eficiente del gasto público. Eventualmente la PCA nos puede ayudar a priorizar justamente la ejecución del gasto. Como ya dijimos en el ejemplo, podemos tener un ingreso que progresivamente la vamos recaudando, pero a través de esta herramienta de la PCA también podemos ayudar a orientar de que esos recursos que efectivamente se tienen, pues se puedan orientar a canalizar en la atención pues de necesidades concretas de manera eficiente y que puedan dar el mejor resultado posible en aras de poder atender la necesidad de la población, ¿no? El principio 4 es presupuesto dinámico. Efectivamente, el presupuesto es dinámico, ¿no? Puede haber modificaciones dentro del presupuesto, transferencia de partidas, transferencias financieras, y todo esto también está normado en la ley de presupuesto. Y en estos casos, las actualizaciones de la PCA precisamente nos ayuda justamente en este dinamismo del presupuesto, ¿no? Perfeccionamiento continuo. Evidentemente es una característica elemental, ya sea en el sector público o en el sector privado. Todo proceso siempre está en continuo cambio y tratando de buscarse la mejora, buscando cada vez mejores resultados, ¿no? Aquí es importante señalar también que la PCA para los pliegos de gobierno nacional y gobierno regional y gobierno local es determinada y revisada por la DGPP, lo que ya dijimos inicialmente, ¿no? En función a lo establecido en el numeral 6.2 de la directiva para la ejecución presupuestaria. Ahora, pasemos a la siguiente lámina. Aquí estamos viendo ya el artículo 7 de la directiva para la ejecución presupuestaria, que define el proceso de la programación de compromiso anual, ¿no? Que finalmente consiste en la determinación de la PCA, la actualización de la PCA y la revisión de la PCA. Aquí es importante señalar que en la determinación, la DGPP es quien de oficio, considerando una serie de factores, determina la PCA inicial, ¿no? La actualización es el proceso de interacción que se da entre la DGPP y los operadores del gobierno regional y gobierno nacional, ¿no? Durante la etapa del trimestre. Es continuo. Inicia el trimestre, la ejecución 1 de enero, la siguiente semana, el primer mes. O sea, esto de la actualización de la PCA es un proceso continuo, ¿no? Y la revisión de la PCA también está a cargo de oficio. La DGPP efectúa la revisión de la PCA de manera trimestral, ¿no? Más adelante vamos a señalar qué puntos se debe tener en consideración en la revisión de la PCA. Aquí es fundamental y es necesario precisar que la parte de la actualización de la PCA está en función a las condiciones establecidas en el artículo 9 de la Directiva para la Ejecución Presupuestaria. ¿Ok? Bien, entonces pasemos a la siguiente lámina. Aquí vamos a reforzar el punto de la determinación y la revisión de la PCA. En el artículo 8 de la Directiva para la Ejecución Presupuestaria se define los puntos claves que se tienen que tener en consideración para la determinación y la revisión de la PCA. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros tenemos la determinación inicial de la PCA, evidentemente se efectúa antes del inicio de la fase de la ejecución presupuestaria. Dicho sea de paso, la determinación de la PCA para el año fiscal 2023 se ha publicado o se ha efectuado mediante resolución directoral 024-2022-EF 50.01, el cual fue publicado el 26 de diciembre, ¿no? Se define la PCA inicial. Se tiene el PIA, el marco presupuestal, y se da la PCA inicial. ¿No? ¿Qué consideraciones toma en cuenta la determinación de la PCA? ¿No? Esta estimación de la PCA inicial
toma en consideración las transferencias que se realizarán a los pliegos, así como la proyección de la ejecución de gasto, y también lo más importante aquí es la variación en la estimación de ingresos previstos en el presupuesto de los pliegos, ¿no? Entonces, si bien el pie está dado, hay algunas actualizaciones que se dan en los indicadores macroeconómicos y en función a ellos se determina la PCA inicial. Dicho sea de paso, como bien todos ustedes saben, el presupuesto global del año fiscal 2023 es 214.000 millones aproximadamente. Y la PCA aprobada con la resolución directoral 024 es 204.000 millones. Entonces hay un margen de maniobra, si se quiere, o de reajuste o de ajuste de casi 10.000 millones, ¿no? La PCA es menor que el PIA. Y aquí la regla elemental, la PCA necesariamente tiene que ser menor o igual al marco presupuestal. Nunca puede ser mayor, ¿no? Hay que tener muy claro este tema. En la revisión de la PCA, ¿no? También la DGPP la realiza de oficio de manera trimestral, también teniendo en consideración los elementos de actualización de los indicadores macroeconómicos. Recuerden que también hay un informe de cumplimiento de las reglas fiscales de manera trimestral, ¿no? Y estos justamente son insumos para determinar y actualizar la PCA de manera trimestral, ¿no? Aquí podemos ver los plazos establecidos justamente en la Directiva para la Ejecución Presupuestaria. Al primer trimestre, ¿no? Tenemos hasta el 10 de abril para efectuar la revisión y la publicación de la resolución directoral que aprueba la PCA al primer trimestre, ¿no? Y tenemos hasta el 10 de julio para la publicación de la resolución directoral de la revisión al segundo trimestre. Enseguida tenemos hasta el 10 de octubre, ¿no? Para la publicación de la resolución directoral respecto a la revisión de la PCA al tercer trimestre. Y finalmente, el cuarto trimestre hasta el último mes de enero del 2023. ¿No? Acá es fundamental resaltar algunos puntos. Operativamente, estos cortes de revisión tienen un efecto. Entonces, terminado el trimestre, el primer trimestre, por ejemplo, para poder sacar y hacer la revisión y la actualización de la PCA del primer trimestre, se hace un corte y operativamente esto hace que el sistema se paralice, ¿no? Naturalmente, a través de los sectoristas o a través de los Conectamef, la Dirección General de Presupuesto Público comunica justamente estos cortes para que los operadores tengan las previsiones del caso o hagan las previsiones del caso de tal manera que no se vean perjudicadas con algunas PCAs pendientes que podrían ser importantes y determinantes para la atención de alguna necesidad programada. Entonces nosotros se les comunica a ustedes para que hagan o tomen las precauciones del caso y por lo menos un periodo de 72 horas se paraliza el sistema y no pueden ustedes solicitar la PCA o si la solicitan se queda colgada y no hay atención. No, eso ocurre cada culminación o cada fin de trimestre. Y eso hay que tenerlo muy en consideración también para tomar acciones pertinentes respecto al tema, ¿no? A continuación, vamos a ver el proceso de actualización de la PCA. Como ya dijimos en láminas anteriores, la determinación y la revisión de oficio la efectúa la DGPP. Para tal efecto, utiliza información de otras direcciones como Dirección de Tesoro Público, Dirección General de Políticas Macroeconómicas y Descentralización Fiscal, y con estos insumos hace su trabajo. Ahora, en el punto de la actualización de la PCA, para el caso concretamente de gobierno nacional y gobierno regional, hay una interacción activa entre los operadores y la DGPP, porque
estas actualizaciones necesariamente las solicitan a través del CIAP y está sujeto a una evaluación. Y esta evaluación se efectúa justamente en el marco del artículo 9 de la Directiva para la Ejecución Presupuestaria. Entonces, aquí vamos a observar nosotros qué disposiciones están establecidas en el artículo 9, desde el numeral 9.1 y respectivamente sus diferentes literales, ¿no? Entonces, veamos aquí los casos en los que se puede actualizar la PCA, ¿no? Primero, en el numeral 9.1, literal A, podemos observar que es factible la actualización de la PCA por emergencia declarada por norma legal. En el literal B de la 9.1 podemos observar que es factible la actualización de la PCA para el pago de servicios de la deuda pública. En el literal C, la transferencia de la reserva de contingencia, ¿no? En el literal en el literal D, las transferencias financieras autorizadas en la ley de presupuesto, otra norma con rango de ley, como donaciones y transferencias, así también las transferencias financieras del SIS. En el literal E podemos ver que las transferencias de partidas autorizadas en la ley de presupuesto y modificaciones que conlleven en la reducción de la PCA autorizada con norma de rango de ley, ¿no? Y en el literal F podemos ver atención de sentencia jurídica en calidad de cosa juzgada. Vamos a un poquito a aterrizar estos puntos, señalando de manera general que en estos casos la PCA se puede actualizar, es decir, se puede incrementar o se puede reducir. Naturalmente, ustedes cuando reciben una transferencia de partidas, aprobado o autorizado con un decreto supremo, efectúan la incorporación, como señala las disposiciones, con una resolución del titular, hacen la incorporación y luego para poder ejecutarla tienen que solicitar la PCA, porque estos recursos en su pliego es nuevo, no tiene PCA. Para utilizarla, para poder certificarla, necesita de la PCA, por lo tanto tiene que solicitar la actualización de la PCA. Nótese que en todos estos casos estamos hablando de una actualización de la PCA, es decir, un incremento o una disminución, ¿no?, respecto a la PCA que ya se tiene aprobado inicialmente, ¿ok? ¿En qué caso se puede dar una disminución de la PCA? Por ejemplo, nosotros tenemos la segunda disposición complementaria transitoria de la ley de presupuesto 31.638, que nos da la posibilidad de reducir los saldos de balance programados en el PIA de la fuente de financiamiento recursos determinados. Que dicho sea de paso, hay un plazo para poder presentar la solicitud. Entonces, en estos casos, cuando vamos a reducir el marco, necesariamente tenemos que solicitar la reducción de la PCA también. ¿De acuerdo? Pasemos a la siguiente lámina para continuar con los literales del numeral 9.1 de la Directiva para la Ejecución Presupuestaria, ¿no? Tenemos enseguida el literal G. Es factible la actualización de la PCA cuando se da una fusión y o transferencia de competencias, de funciones, ¿no? En el marco de las normas sobre la materia. Asimismo, el siguiente, literal H, tenemos la incorporación de recursos provenientes de proceso de concesión, ¿no? También es factible la actualización de la PCA. Tenemos también el literal I, los créditos suplementarios por la fuente de financiamiento recursos ordinarios, ¿no?, autorizados también, o naturalmente se autorizan con decreto supremo. También va de la mano la actualización de la PCA. Los créditos suplementarios por la fuente de financiamiento recursos ordinarios, las transferencias financieras autorizadas en la ley de presupuesto, ¿no? Aquí está el SIS, están las transferencias financieras que eventualmente se podrían otorgar en el marco del artículo 16, por ejemplo,
¿no? Hace una transferencia financiera, el pliego que la recepciona tiene la potestad de solicitar la actualización de la PCA. También aquí tenemos los créditos suplementarios para gasto corriente por una fuente de financiamiento distinta a RO, pero acá hay una condición, ¿no? Cuando nosotros que incorporamos créditos suplementarios a gasto corriente, ¿no? Por una fuente de financiamiento diferente a RO, necesariamente para solicitar la PCA requerimos que la certificación del crédito presupuestario en gasto corriente haya superado el 90%, ¿no? Enseguida tenemos el literal L, la incorporación de recursos provenientes de fondos autorizados por disposición legal expresa. Es similar al crédito suplementario y a la transferencia de partidas también. Enseguida tenemos los gastos en la genérica de 2.6, ¿no? Gastos de capital. La actualización de la PCA se realiza de manera inmediata a través del CIAF-SP, salvo en el caso señalado en el literal B del numeral 9.2 de la directiva para la ejecución presupuestaria. Aquí hay un elemento fundamental a tener en consideración. Las actualizaciones de la PCA en la genérica 2.6, ¿no? Que son gastos de capital, se efectúan de manera automática. Esa es la regla básica. No necesitas que el sectorista de la DGPP te evalúe. Simplemente tú actualizas la PCA o haces el incremento y inmediatamente en el sistema se aprueba. Pero esa es la regla básica. Pero hay una condición que se tiene que evaluar que está establecida en el literal B del numeral 9.2, que lo vamos a ver luego. Enseguida, tenemos en la siguiente lámina, tenemos los últimos numerales del 9.1, que son las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático en los numerales 65.1, 65.2 del artículo 65 de la Ley de Presupuesto. En este articulado de la Ley de Presupuesto, básicamente hay como 7 gobiernos regionales que están involucrados, que son unas específicas restringidas, ¿no? En el marco del convenio colectivo descentralizado, ¿no? Para una vez que se liberen estas partidas restringidas, con opinión favorable, obviamente, también se solicita la PCA, ¿no? En mérito a la opinión. Entonces se actualiza la PCA bajo esa evaluación. Finalmente tenemos las incorporaciones de mayores ingresos para el financiamiento de personal señalado en el artículo 10 de la ley 31638. El artículo 10 básicamente está orientado a gobierno regional, ¿no? Y gobierno nacional, en la que eventualmente puede habilitar la partida de CAS con cargo a mayor recaudación de RDR o saldos de balance de recursos directamente recaudados. En estos casos, previa evaluación y previa opinión de la DGPP, si se logra incorporar estos recursos para financiar el CAS, tiene que solicitar la PCA en mérito a dicha opinión. Enseguida tenemos el numeral 9.2 de la directiva para la ejecución presupuestaria, en el que también se puede actualizar la PCA, ¿no? Aquí básicamente nos señala que en la genérica 2.3, bienes y servicios, se puede actualizar la PCA, se puede incrementar la PCA. Para tal efecto se tiene que evaluar que el pliego debe tener una certificación del crédito presupuestario superior al 60% en el primer trimestre y la certificación de estos créditos presupuestarios respecto a la PCA, ojo, mayor al 70% en el segundo trimestre, lo mismo, pero mayor al 80% en el tercer trimestre, y si esta solicitud se está efectuando en el cuarto trimestre, la certificación de los créditos presupuestarios respecto a la PCA que se tiene, ¿no? Tiene que ser superior al 90% en el cuarto trimestre.
Adicionalmente, es importante señalar que no debe haber margen de maniobra o redistribución de las partidas dentro del pliego, ¿no? Estas modificaciones necesariamente, que son modificaciones internas de PSA, nos ayuda justamente a repriorizar, ¿no?, la PSA, y se puede modificar entre fuente, genérica, teniendo en consideración ciertamente las restricciones establecidas en el artículo 9, ¿no? En el siguiente punto tenemos justamente la ampliación de la PSA en la genérica 2.6 para aquellos pliegos cuyo PIA sea superior a 500 millones en la genérica 2.6. Habíamos señalado anteriormente que la regla básica para incrementar la PSA en la genérica 2.6 era que se hace de manera automática y sin más, pero aquellos pliegos, ¿no?, cuyo PIA en la genérica 2.6 supera los 500 millones, necesariamente para incrementar la PSA en esta genérica, tiene que cumplir estos requisitos, ¿no? Que al primer trimestre la certificación del crédito presupuestario en esta genérica de gasto sea superior al 60%, en el segundo trimestre sea superior al 70%, en el tercer trimestre sea superior al 80% y en el cuarto trimestre sea superior al 90%. Y además de ello, hay un requisito adicional que los pliegos tienen que remitir, ¿no?, la mensualización de la ejecución de las inversiones o que demuestren que no existe también margen para la redistribución del presupuesto institucional del pliego. Bajo estas condiciones, ¿no?, se puede ampliar la PCA previa evaluación en la genérica 2.6 en aquellos pliegos cuyo PIA en la genérica 2.6 es superior a los 500 millones. ¿De acuerdo? Seguidamente, vamos a revisar a continuación, en la siguiente lámina, vamos a revisar la actualización de la PSA por modificaciones internas. Nótese que en el numeral 9.1 y el numeral 9.2 hemos visto las condiciones para la actualización de la PSA. Es decir, incrementar la PSA respecto al monto de la PSA inicial que ya se tiene. Pero en este apartado, que es el numeral 9.3 de la Directiva para la Ejecución Presupuestaria, vamos a ver aquellos casos de modificación interna de la PSA. Es decir, se pueden hacer una serie de modificaciones de la PSA sobre la PSA total que se tiene, ¿no? De manera general, se puede hacer entre fuentes de financiamiento. Recuerden que la PSA es un instrumento a nivel de toda fuente de financiamiento. Entonces, se pueden hacer repriorizaciones, modificaciones de la PSA entre fuentes de financiamiento dentro de la misma categoría de gasto, ¿no? Pero también se puede hacer algunas modificaciones entre genéricas, conservando la categoría de gasto, en este gasto corriente. Y en estos casos hay algunas restricciones que necesariamente se tienen que observar. Uno, si vemos en el cuadrito de morado, tratemos de verlo de abajo hacia arriba, ¿no? Las modificaciones dentro del monto total autorizado que incremente el monto de la PSA de gasto corriente y reduzca el monto de la PSA de gasto de capital en el monto similar o en el mismo monto. Entonces, ¿qué vemos aquí en el numeral 9.3 de la directiva? Tenemos la posibilidad de modificar la PSA de gasto de capital para incrementar la PSA en gasto corriente, ¿sí? Hay esta posibilidad, pero ¿qué consideraciones hay que tener en cuenta? Para este efecto, la condición necesaria es que el crédito, la certificación del crédito presupuestario en gasto corriente sea superior al 90%. Aquí no importa en qué trimestre estés, tiene que cumplirse necesariamente esta condición. Si no, no puedes hacer la modificación, anular la PSA en gasto de capital para incrementarla en gasto corriente, ¿no? Pero además de ello, se tiene que evaluar
que no debe haber ninguna otra posibilidad de modificar internamente la PCA, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera de alguna manera incrementar la PCA en la 2.3 con cargo a gasto de capital, pero eventualmente en la 2.5 yo puedo tener PCA, ¿no? Yo tendría que primero hacer la modificación de la 2.5 a la 2.3 y poder hacer la cobertura de la necesidad de la PCA en gasto corriente. En un caso extremo ya acudiría a una modificación de la PCA de gasto de capital a gasto corriente, previa o previo cumplimiento del 90% de las certificaciones del crédito presupuestario. ¿Ok? Entonces, en el otro caso tenemos la posibilidad de modificar de manera interna la PCA para incrementar en la fuente de financiamiento recursos ordinarios con cargo o reduciendo la PCA en otra fuente de financiamiento, ¿no? Por ejemplo, por alguna razón yo necesito incrementar la PCA en recursos ordinarios. Para tal efecto, puedo anular la PCA en otra fuente de financiamiento y la puedo modificar, ¿no? Pero necesariamente se tiene que evaluar estas condiciones, que el crédito presupuestario o la certificación del crédito presupuestario respecto a la PCA total en la fuente de financiamiento de recursos ordinarios supere el 90%, ¿sí? Esa es la condición básica, si no, no podría. Y además, se tiene que demostrar que no existe margen para la redistribución respectiva de la PCA en la fuente de financiamiento, ¿no? Entonces, es fundamental tener en consideración estas modificaciones internas porque es una flexibilidad que ustedes tienen para hacer las maniobras necesarias y poder hacer la priorización y las atenciones de las necesidades, ¿no? Si bien tú necesitaras la PCA en la 2.3 y eventualmente tienes en la 2.5 por la fuente de financiamiento de recursos ordinarios, puedes hacer la modificación, ¿no? ¿Ok? Entonces, pasemos a la siguiente lámina. Aquí vamos a tener también algunas consideraciones adicionales establecidas en el numeral 9.4 y el numeral 9.5 de la Directiva para la Ejecución Presupuestaria, ¿no? La 9.4 nos señala en el resto de las modificaciones internas de la PCA, que de alguna manera ya lo dijimos, el pliego debe verificar que se encuentre dentro del marco presupuestal y no tenga restricciones en el marco de la normativa vigente. Las otras modificaciones internas de la PCA entre fuentes de financiamiento, entre genéricas de gasto, conservando la categoría que es gasto corriente, se puede mover la PCA, no hay ningún problema, ¿no? Pero toda esta modificación necesariamente tiene que estar dentro del marco presupuestal, ¿no? Es decir, no puede haber en ningún caso que la PCA por fuente y por genérica supere el marco presupuestal. La PCA se sujeta al marco presupuestal. En el mejor de los casos puede ser igual, pero siempre tiene que ser menor o igual. ¿Ok? Entonces, aquí viene la parte de la precisión respecto a los gobiernos locales, ¿no? Las actualizaciones de la PCA se realizan durante el trimestre de forma inmediata a través del CIAF-SP sobre la base del marco presupuestal o el presupuesto institucional modificado. Entonces, las solicitudes de la PCA, como ya dijimos, estas actualizaciones se dan, pero la aprobación no está a cargo, digamos, del sectorista, sino la aprobación se efectúa de manera automática a través del sistema. Aquí es importante tomar en consideración para los operadores de los gobiernos locales que siempre estén atentos y sean perspicaces en la verificación de que no exista un descuadre del marco presupuestal respecto a la PCA, ¿no? Porque cuando ocurre esto, sencillamente el sistema no las va a aprobar, las solicitudes que ustedes efectúan, se queda colgada, ¿no? Normalmente las actualizaciones de manera general se dan 2 veces al día o una vez al día, por lo que naturalmente estas solicitudes de PCA para los gobiernos locales se aprueban dentro de las 24 horas. Lo que sí los sectoristas podemos hacer para ayudarlos en algunos casos prioritarios es hacer la migración
tanto de la ejecución y de la modificación en el sistema, para que haya una sincronía y finalmente pueda pasar la solicitud de la PCA. Va a pasar, sí, pero siempre y cuando no exista un descuadre de la PCA, ¿no? Ha pasado en algunos casos, ¿no? Cuando ya es un tema muy urgente, de repente, y se complica que la entidad no la puede solucionar, necesariamente nosotros tenemos que verificar las condiciones en las que se encuentra la PCA versus el marco presupuestal, y en muchos casos se ha detectado justamente esos descuadres por fuente y genérica, que en alguna genérica tú estás teniendo una PCA que supera tu marco, y ese es un descuadre de la PCA. En estas condiciones el sistema no las aprueba ni las rechaza, se cuelga, no procede. Entonces, lo primero que tiene que hacer el operador es corregir estos descuadres, anular esa PCA en exceso, ¿no? Para que recién pueda fluir el sistema. ¿De acuerdo? En el numeral 9.5 tenemos también la precisión que para el efecto de la aplicación de las actualizaciones de la PCA, ¿no? En los casos señalados en el presente artículo, la DGPP transmite a los pliegos respectivos mediante el CIAF-SP los montos que resulten de dicha aplicación con cargo al presupuesto institucional y sus modificatorios, ¿no? Toda la atención de la PCA finalmente se dan a través del sistema. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente lámina, que concretamente ya hemos terminado aquí, ¿no? O en la diapositiva anterior, el proceso de la PCA, que es la determinación inicial, la revisión de la PCA y las actualizaciones de la PCA. Ahora, tenemos el artículo 10 de la Directiva para la Ejecución Presupuestaria, que da algunas precisiones adicionales, ¿no? Y algunas interrelaciones que puede haber entre la PCA y las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, ¿no? Entonces, aquí la primera precisión es que las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, así como las transferencias de recursos entre pliegos, se sujetan a los montos que se han establecido en la PCA vigente, ¿no? Salvo aquellas modificaciones que cumplen las condiciones establecidas en el artículo 9 de la Directiva para la Ejecución Presupuestaria. En segundo punto, es importante resaltar que es responsabilidad de la Oficina de Presupuesto del Pliego garantizar que la PCA no supere el presupuesto a nivel de categoría de gasto, genérica del gasto y fuente de financiamiento. Justamente esta es digamos, la sincronía o el equilibrio de la PCA. No puede haber esos descuadres. La responsabilidad recae en la Oficina de Presupuesto, estar al tanto en la verificación y revisión del cumplimiento de estas condiciones, ¿no? Adicionalmente, la PCA no convalida los actos o acciones que realicen los pliegos con inobservancia de los requisitos esenciales y formalidades impuestas por las normas legales en la utilización financiera de los recursos asignados conforme a la normativa vigente. Así tampoco en ningún caso la PCA constituye el sustento legal para aprobación de las resoluciones que aprueben modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático. Nótese aquí que nos está precisando y nos está diciendo las ajustes o modificaciones internas de la PCA no implican modificaciones en el nivel funcional programático del marco presupuestal, ¿no? Como es una herramienta, la PCA a toda fuente es relativamente independiente respecto a las modificaciones del marco presupuestal. O sea, todas las modificaciones internas de PCA no me conllevan a modificar, tampoco me convalidan, ¿no? Hacer modificaciones del marco presupuestal si es que la norma así no lo permite. ¿De acuerdo? Finalmente tenemos el pliego previa a la solicitud de la actualización de la PCA por crédito suplementario en la fuente de financiamiento distintas a recursos ordinarios y recursos por operación oficial de crédito, debe verificar la recepción de los ingresos que financia dichos gastos
en su respectiva fuente de financiamiento bajo responsabilidad del titular. Ojo y cuidado aquí, ¿no? Recuerden que cuando ustedes hacen incorporaciones del marco presupuestal, la pueden hacer efectivamente en el marco del artículo 50 del decreto legislativo 1440, incorporaciones de mayor recaudación, ya sea por una recaudación de flujos o por una incorporación de saldos de balance. Ustedes pueden incorporar el marco presupuestal y en función a ello y bajo cumplimiento de las disposiciones pueden solicitar la PCA, ¿no? Pero ojo con esto de que esas incorporaciones tienen que estar estrictamente en función a una recaudación efectiva y a una recaudación real. No se puede hacer incorporaciones ficticias de marco, ¿no? Ojo con eso. Bien, entonces, pasemos a la siguiente lámina. Aquí prácticamente en la lámina anterior hemos terminado las disposiciones concretas del proceso presupuestario en el marco de la Directiva para la Ejecución Presupuestaria. Enseguida queremos presentar algunos casitos concretos de aplicación sobre la actualización de la PCA. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener aquí el primer caso. Hipotéticamente tengamos un pliego que ha recibido un crédito suplementario autorizado con decreto supremo por la fuente de financiamiento recursos ordinarios, ¿no? Naturalmente el gerente solicita al jefe de presupuesto la incorporación del mismo, ¿no? Y la emisión de la certificación del crédito presupuestario para la atención de una valorización, ¿no? Pero no cuenta con PCA. Entonces, ¿qué se hace, no? Evidentemente, cuando recibes el crédito suplementario, lo que corresponde es incorporarla con resolución del titular. Nótese que este recurso es un recurso adicional al presupuesto que tenemos, por lo tanto, no tiene la PCA. Para poder certificar el paso y el requisito previo, evidentemente es tener la PCA. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué le corresponde hacer al jefe de presupuesto en relación a los recursos autorizados según DS para emitir la certificación del crédito presupuestario? Evidentemente la respuesta es clara, solicitar la PCA, ¿cierto? La siguiente pregunta ¿es posible que se pida una ampliación de la PCA? Explicar en qué casos la respuesta es positiva o en qué casos eventualmente es negativa. ¿Ok? A continuación, vamos a detallar la respuesta. Entonces, el jefe de presupuesto deberá registrar la incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad, ¿no? La misma que deberá ser registrada en el CIAF-SP conforme a los lineamientos establecidos en la base legal que autorice el crédito suplementario para su posterior solicitud del incremento de la PCA y lograr la emisión de la certificación del crédito presupuestario. Nota importante aquí, operativamente cuando ya se efectúa la solicitud de ampliación de la PCA, tenemos ahí campos importantes, ¿no? Tenemos un campo donde nosotros necesariamente o el operador tiene que consignar la resolución de la incorporación de estos créditos suplementarios, ¿de acuerdo? Y además en el sustento pliego se tiene que consignar el número del dispositivo con el cual se autorizan o se otorgan estos recursos. Estos son requisitos operativos elementales para que se pueda dar atención a la PCA sin mayor inconveniente, ¿no? Entonces, uno, elemental, incorporación del recurso al presupuesto institucional, teniendo en consideración, ojo, los plazos establecidos también en la Directiva para la Ejecución Presupuestaria. La incorporación se efectuó con resolución de titular dentro de los 5 días hábiles después de publicado el dispositivo. Eso es importante, ¿no? Entonces, una vez incorporado, se hace la solicitud de ampliación de la PCA. Haciendo las precisiones en el CIAF Operación en Línea, ¿no? Consignando ya los datos que ya hemos precisado. Tenemos ahora la siguiente lámina. Entonces, ¿no? Continuando en la respuesta al caso planteado, vamos a decir que considerando que los
el recurso corresponde a un crédito suplementario autorizado en el marco de un decreto supremo y tomando en cuenta lo establecido en el artículo 9 de la Directiva para la Ejecución Presupuestaria, evidentemente es procedente la actualización de la PCA a través del CIAF-SP. Para ello, el jefe de presupuesto del pliego registra la nota de la PCA en el CIAF-SP considerando la siguiente ruta o opción, ¿no? Programación de compromiso anual, solicitud de incremento y o disminución y registra la solicitud para su posterior priorización y finalmente lograr la certificación del crédito presupuestario que se requiere. ¿De acuerdo? Entonces, este caso es procedente y justamente en el marco del literal I del numeral 9.1 del artículo 9 de la Directiva para la Ejecución Presupuestaria. ¿Ok? Vamos a continuar entonces con el caso en la siguiente lámina. ¿Qué pasa si el requerimiento del pliego estaría en torno a un crédito suplementario en una fuente de financiamiento distinta a recursos ordinarios para financiar gasto corriente? ¿No? Entonces aquí, como ya se había señalado en el literal L del numeral 9.1, ¿no? Del artículo 9 de la Directiva para la Ejecución Presupuestaria, tendría que cumplir esta condición, ¿no? Que la certificación del crédito presupuestario respecto a la PCA total en gasto corriente sea superior al 90%. De otra manera, no aplica la ampliación y o la actualización de la PCA, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta estos literales del numeral 9.1 del artículo 9. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pasar al siguiente caso práctico. A ver, aquí tenemos un caso concreto sobre la modificación y actualización de la programación de compromisos anual de la PCA, ¿no? Hipotéticamente sea la Universidad del Sol que solicita una ampliación de su PCA debido a la incorporación de un saldo de balance en una fuente de financiamiento distinta a recursos ordinarios, a fin de destinar dichos recursos al mantenimiento de su campus universitario. Y la pregunta aquí es, ¿correspondería aprobar la modificación de la PCA? ¿No? Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que pasa aquí? Está pasando que se hace una incorporación de saldo de balance, concretamente para la genérica 2.3, ¿cierto? ¿No? Entonces, hay ciertas condiciones que se debe cumplir para la ampliación inmediata de la PCA. De no ser así, no se podría. Vamos a la siguiente lámina para dar respuesta a este caso. La pregunta es, ¿correspondería aprobar la modificación de la PCA? Ok, entonces, considerando que la solicitud de ampliación corresponde a gastos corrientes, se deberá evaluar que la entidad cumpla con lo establecido en el numeral 9.2 de la Directiva 005-2022-EF/50.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria, la misma que establece que se evaluará que la certificación del crédito presupuestario del pliego solicitante tenga un nivel superior al 60%, o al 70%, al 80% o al 90% respecto a la PCA total. Esto va a depender mucho en qué trimestre nosotros estamos efectuando esta incorporación del crédito presupuestario por saldo de balance, ¿no? Y en qué momento estamos solicitando la PCA, ¿ok? Por ejemplo, hipotéticamente, si este requerimiento lo estamos haciendo en el primer trimestre, y efectivamente el crédito presupuestario en gasto corriente supera el 60%, entonces aplica la actualización de la PCA. No había ningún problema. Caso contrario, de momento no aplicaría. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, eso ha sido todo de nuestra parte y muchas gracias. Espero que haya quedado ideas claras de este taller. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Luis, por tu exposición. Bien, antes de continuar con el bloque de preguntas, debo mencionar nuevamente que para obtener el material del presente tema,
Deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, continuamos con las preguntas frecuentes que nos han hecho llegar nuestros participantes mediante el formulario de inscripción. Vamos por la primera consulta, por favor. Para la determinación y revisión de la PCA, ¿qué información considera la DGPP? Adelante, Luis. Bien, vamos a dar respuesta a esta pregunta elemental pero importante, ¿no? Como ya habíamos señalado, para la determinación y la revisión que lo hace de oficio la DGPP, ¿no? La DGPP considera y toma en cuenta como base la información de la programación de caja de ingresos proporcionada por la Dirección General del Tesoro Público y la proyección actualizada de los ingresos por recursos ordinarios y los límites de gasto proporcionados por la Dirección General de Política Macrofiscal y Descentralización Fiscal en cumplimiento de las reglas fiscales y metas fiscales establecidas en el marco macroeconómico multianual, ¿no? Entonces, esa es la información que necesita la DGPP para efecto de actualizar, determinar o revisar la PCA. Bien, muchas gracias, Luis. Tenemos una segunda consulta. Si se incrementa la PCA de gasto corriente y reduce la PCA de gasto de capital, ¿qué se evaluará para su autorización? Gracias, Shermely. En efecto, aquí estamos en un caso donde se requiere reducir la PCA de gasto de capital a efectos de incrementar la PCA en gasto corriente, ¿cierto? En este caso, no corresponde las modificaciones dentro del monto total autorizado de la PCA, ¿no? Entonces, para incrementar la PCA de gasto corriente, necesariamente se evalúa que la certificación del crédito presupuestario supere el 90% respecto a la PCA, es decir, en gasto corriente. Solo así es factible esta modificación. Bien, tenemos una siguiente consulta. ¿Se puede modificar la PCA de la genérica de gasto 2.3 a la genérica de gasto 2.6? ¿Y cuál es el procedimiento? Adelante, Luis. En efecto, sí se puede, ¿no? Este caso constituye en una modificación interna de la PCA, ¿no? El procedimiento es sencillo, anular la PCA en la genérica de gasto 2.3 y habilitar por el mismo monto en la genérica de gasto 2.6, ¿no? Previamente debe revisarse que no haya descuadres de la PCA por la fuente de financiamiento y la genérica, como ya hemos dicho, para que no haya ningún inconveniente en la aprobación del sistema, de ser el caso de gobierno local, o la aprobación del sectorista en el caso de gobierno regional. Gracias. Bien, tenemos la siguiente consulta. ¿Cuál es el procedimiento para el incremento de gasto de la PCA en la genérica de gasto 2.6? Adelante. Gracias, Shermely. La actualización de la PCA, ¿no?, es automática mediante el sistema, dado la regla básica en la 2.6, ¿no? En el marco de lo establecido en el literal L del numeral 9.1 del artículo 9 de la Directiva para la Ejecución Presupuestaria. No obstante, de acuerdo al literal B del numeral 9.2 de esta directiva, ¿no?, para aquellos pliegos cuyo PIA en la genérica 2.6 sean superiores a 500 millones, se evaluará que la certificación del pliego solicitante tenga un nivel superior al 60% de la PCA en el primer trimestre y al nivel superior al 70% de la PCA en el segundo trimestre, 80% si estamos en el tercer trimestre y 90% en el cuarto trimestre. Pero siempre tenemos que tener en consideración que el pliego debe evaluar también que no haya opciones de ajustes de la PCA y adicionalmente debe remitir la mensualización de la ejecución al cierre del año de dicha genérica del gasto a nivel de la fuente de financiamiento. Bien, tenemos una última consulta. ¿Se puede incrementar la PCA por las transferencias financieras del CIS? Adelante, Luis. Sí, efectivamente, sí se puede, ¿no? Conforme a lo establecido en el literal D del numeral 9.1 del artículo 9 de la Directiva para la Ejecución Presupuestaria,
Todas las transferencias financieras autorizadas en la ley de presupuesto 31638 procede la actualización de la PCA, ¿no? Dentro de estas está incluido las transferencias del SIS, las transferencias financieras en el marco del artículo 16 y otras transferencias que están autorizadas en la ley de presupuesto, sí procede la actualización de la PCA de manera inmediata, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Luis, por dar respuesta a todas las consultas planteadas por nuestros participantes en este importante taller. De esta manera culminamos con la presente capacitación virtual. También les recordamos que si tuviesen alguna consulta adicional sobre el tema o en materia presupuestaria, pueden comunicarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas en presupuesto público de la sede Conectames más cercana a su localidad. Los contactos los pueden encontrar en los enlaces web que hemos colocado en el chat del presente evento y también en el directorio que está publicado en nuestra página web de la Dirección General de Presupuesto Público. Finalmente, comentarles que el video de este y todas las capacitaciones virtuales desarrolladas por nuestra dirección los pueden encontrar a través de la página web y en el canal del YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Gracias a todos por su atención y que tengan un excelente día.